Vamos con otro ejercicio más de integrales triples. En este caso nos están dando, el enunciado consta de dos partes: calcular la integral triple para, acá nos están dando un integrando, al igual que en el ejercicio número 1. La función u es una función de x y z, en realidad no es función de x, pero estamos hablando de una función que tiene tres variables, en este caso dos variables independientes, porque x es constante. Nos están pidiendo calcular la integral triple. Como es un problema abstracto, la unidad de medida va a ser adimensional el resultado. Y vamos a aprovechar para calcular también el volumen del dominio, ¿no? O sea que estamos tratando de abordar dos tópicos, digamos, de este tipo de ejercitación directamente en un solo ejercicio, y vamos a ver si en adelante podemos hacer lo mismo. El dominio de la función está determinado por esta expresión que tenemos acá, que ustedes saben bien que se trata de un cilindro circular de radio igual a 1 que tiene como eje el eje z. Estas otras dos funciones que tenemos acá son dos planos: z igual a 3 menos i, z igual a 1 más i. Ninguno de los dos planos tiene x, no se ve la x, por lo tanto son planos que son paralelos al eje x. En el primero tiene ordenado origen 3 y baja con una pendiente de menos 1. El otro tiene una pendiente de 1 y sube, si se me permite el término, con una pendiente de 1. Limitado todo al primer octante. Bueno, entonces vamos a intentar uno, o si es necesario más gráfico, para poder entender mejor de qué figura se trata. De qué figura se trata, digamos, el dominio de la función, cuyo volumen lo vamos a tener que calcular en el punto B. Primero, tenemos el cilindro circular. Ahí tenemos un cilindro circular, intenta hacerlo, de radio igual a 1. Y también tenemos por un lado el plano z igual a 3 menos i. Vamos a graficar la traza de ese plano respecto del plano zi, en ambos casos. 3 menos i, supongamos que acá tenemos 3, menos i, si vemos que esto es paralelo al eje, entonces menos i debería ser, lo podemos poner así, ¿no? Esta función sería z igual a 3 menos i. Esta es la intersección de la traza del plano. Si nosotros queremos visualizar el plano un poco más completo, tendríamos que visualizarlo de esa manera, ¿no? Entonces el plano continúa así, continúa así. Este punto es punto de intersección entre el plano y el cilindro, y este punto también, entre el plano y el cilindro. O sea que nosotros podríamos unir estos dos puntos. Todos esos puntos pertenecen al cilindro circular. Bueno, no se lo ve muy circular, parece elíptico, pero es simplemente porque yo acá no lo grafiqué, digamos, con precisión. Acá lo que podemos ver que esto no es un plano horizontal. El plano horizontal estaría acá, sino que es un plano que va bajando. Todas estas son las líneas de máximo nivel, en este caso de mínimo nivel. Todas estas rectas que están acá tienen esta función 3 menos i. Ahora vamos a esta otra función, z igual a 1 más i. Supongamos que acá tenemos 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Bueno, lo vamos a bajar un poco más porque no me va a coincidir. Vamos a suponer que este sea el punto 1. Y ahora tenemos que hacer 1 más i. Si esto es la pendiente nula respecto de i, vamos a
trazar una recta a 45 grados que no la vamos a ver en su verdadera magnitud. Entonces va a llegar ahí. Tampoco va a tocar este punto. Lo que pasa es que está un poco desproporcionado. Tendría que haber sido un poco más generoso en cuanto a la amplitud. Porque en definitiva, si esto en 1 baja 1 y en 1 esta otra sube 1, es porque esta diferencia es igual a 1. Y por otro lado, tenemos que, para verlo mejor al plano, sería ese el plano. Y para completarlo a esto, este punto es punto de intersección, este punto es punto de intersección, entonces vamos a tener, uniendo esos dos puntos, vamos a tener todos los puntos de intersección del cilindro con este segundo plano. Las rectas de máximo nivel serían ahora así, ¿no? Acá está bajando, acá suben, pero estos dos puntos no confluyen, ¿no? Porque acá está bajando. De acá a acá, teóricamente hay uno, y de acá a acá también, o sea que no confluye. Entonces, esto también nosotros podríamos graficarlo teniendo en cuenta el eje Z, el eje Y, haciendo una proyección perpendicular. Acá vamos a tener en el primer octante, tenemos la generatriz del cilindro. En el segundo, acá tendríamos la otra generatriz, pero no la tenemos en cuenta porque solamente está limitado el primer octante. Y por un lado tenemos la recta 3 menos I, que sería esta recta. Si acá nosotros bajamos con esa pendiente, menos 1, esta sería 3 menos I. Entonces si este punto es 3, este punto que tenemos acá, si nosotros acá le estamos poniendo para I que vale 1, 3 menos 1, 2, este punto es 2. Y el otro punto que tenemos es el punto 1 de esta otra, es 1 más I. 1 más 1, 2. Bueno, yo acá estaba confundido, porque realmente los puntos coinciden. Porque acá tenemos el punto este que es el punto 1, 1, le sumamos 1, estos dos puntos confluyen, son los mismos. Bueno, vale la corrección. En definitiva, pero bueno, el ejercicio no pierde sentido, está bien. Nosotros lo que tenemos que calcular es primero la integral triple, teniendo en cuenta que todo este volumen que tenemos acá, este sólido, es el dominio. Y en el punto B vamos a calcular el volumen de esta porción de cilindro que en vista perpendicular se ve como si fuese un triángulo, pero obviamente no lo es porque toda esta superficie lateral es cilíndrica. Bueno, entonces vamos a realizar el planteo de la primera parte de la integral triple. Entonces vamos a colocar la integral triple y es acá cuando viene, tenemos que decidir sobre cuál es el orden de integración. Yo voy a colocar acá cuál es el orden conveniente. Ya después le voy a explicar el por qué. Vamos a poner primero, vamos a poner la integral en diferencial de I, ¿no? Recuerden que esto partía de esta expresión, ¿no? La integral triple de la función del integrando, que es z raíz de 1 menos I al cuadrado, por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, en este dominio espacial, ¿no? Que está entre este plano, primer octante y la superficie cilíndrica. A esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, la última de las integrales que vamos a desarrollar, después lo vamos a explicar, es la integral en I. La integral en I arrastra este este factor, porque depende únicamente de I. Entonces tenemos raíz de 1 menos I al cuadrado, diferencial de I. Luego vamos con los límites. Luego vamos a colocar z, pero z arrastra la z esta que tenemos acá. Z diferencial de z. Y la primera de las integrales
va a ser, esto es, digamos, como orden de integración, es un ejercicio que es un poco extraño y poco salidor o poco frecuente, digamos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener x, no tenemos nada en x, tenemos en z y en y que ya lo pusimos, o sea que acá vamos a colocar únicamente diferencial de x. Ahora vamos a ver, antes de analizar el porqué de este orden, vamos a colocar los límites de integración, empezando por el primero, diferencial de x. X, y acá nosotros tenemos que entrar con la flecha que yo les propuse, pero es una flecha en el espacio. O sea que estamos entrando así, en la dirección y sentido de x, no en el piso, sino en el espacio. Entonces, ¿por dónde estamos entrando? Estamos entrando al recinto este por x igual a 0. ¿Y por dónde estamos saliendo? Estamos saliendo por la superficie lateral del cilindro. Entonces nosotros tenemos que el límite inferior es igual a 0 y el límite superior vendría a ser esta función, que si nosotros la explicitamos en x, despejándola de acá, es igual a la raíz de 1 menos y al cuadrado. Esa expresión corresponde a esta porción de circunferencia, como a esta porción, como a esta porción, como cualquier porción, ¿no? Entonces acá nos va a quedar raíz de 1 menos y al cuadrado. En z, ahora en z, la dirección la vamos a representar a través de una flecha, pero esa flecha no va a estar en el espacio, no va a estar en R3, sino que va a ser una flecha que va a estar en R2, o sea, va a estar en el plano, perpendicular al Z, sería el plano X, XY. Entonces nosotros en Z, ¿por dónde vamos a ingresar? Nosotros en Z vamos a ingresar por el plano inferior y vamos a salir por el plano superior. Esos son los límites de integración. Entonces, en Z nosotros vamos a tener Z, vamos a ingresar por 1 más y vamos a salir por 3 menos y. Y en y va a ser, vamos a tener la flecha pero alineada con el eje y, porque va a ser en R1. Va a ser en R1. Y en R1 nosotros vamos a entrar por 0 y vamos a salir por 1. Entonces entramos por 0 y vamos a salir por 1. Bien. Ahora el porqué de este orden. Si nosotros acá empezamos con x y luego lo evaluamos a través de Barrow en límite superior y límite inferior, la x desaparece y nos va a quedar en función de y. E y, la variable y se procesa más adelante. Luego nosotros acá vamos a tener z y vamos a tener una función de y, porque nos va a quedar esta función de y. Al realizar la integral de z, va a quedar z al cuadrado sobre 2, pero la vamos a evaluar en y, en el límite superior e inferior, entonces nos va a quedar todo en función de y, e y se procesa en la última. En cambio, cualquier otra combinación que nosotros elijamos, bueno, vamos a entrar en conflicto, porque nos va a quedar alguna variable que no va a estar procesada más adelante. Entonces, la única alternativa va a ser esta. Para lograr, digamos, facilidad en la comprensión de esto, bueno, es muy importante lo que es la ejercitación, ¿no? La ejercitación es fundamental para esto. Bueno, este sería el planteo y ahora vamos a empezar con el desarrollo. Para el desarrollo, bueno, nos venimos más acá y por ahí podemos aprovechar este espacio y nos queda la integral entre 0 y 1, raíz de 1 menos y cuadrado diferencial de y, la raíz
la raíz. La integral z diferencial de z, y acá vamos a tener la integral de diferencial de x, que es igual a x. Pero esto nos va a quedar x entre la raíz de 1 menos y al cuadrado y 0. Ahora nos venimos un poco más a margen acá para tener lugar, y nos queda la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 menos y al cuadrado. Ahora hagamos una pequeño razonamiento. Cuando nosotros evaluemos esta x, el límite superior nos va a quedar raíz de 1 menos y al cuadrado menos límite inferior, que es igual a 0. O sea que nos va a quedar raíz de 1 menos y cuadrado. Va a saltar esta integral porque esta integral es en z. Y va a quedar en esta integral. O sea que acá va a quedar nuevamente raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Diferencial de y, diferencial de y. Y luego vamos a tener z, diferencial de z, entre los dos límites que ya vimos, los dos planos. Bien, ahora acá aprovechamos para decir tenemos el producto de dos raíces cuadradas, cuyo discriminantes son iguales. Tenemos raíz de 1 menos y al cuadrado, todo al cuadrado. Eso va a quedar directamente el discriminante. O sea, va a quedar 1 menos y al cuadrado. O sea, va a quedar esto elevado al cuadrado, se cancela el índice con el exponente. Entonces queda así, diferencial de y. Luego acá nos queda, acá ya vamos a aprovechar, porque esto nos va a quedar z al cuadrado dividido 2, es la integral de z, entre 1 más y 3 menos y. Entonces, integral entre 0 y 1 de 1 menos y cuadrado diferencial de y, y acá nos va a quedar, bueno, este 2 que tengo acá, nosotros lo podemos sacar de acá y lo podemos poner acá como un medio, con el objetivo de despejar un poco la expresión, de ir simplificando la expresión. Y acá este diferencial de y lo podemos dejar para un poco más adelante, y nos va a quedar límite superior elevado al cuadrado, o sea que nos va a quedar 3 menos y elevado al cuadrado menos el límite inferior, o sea 1 más y elevado al cuadrado. Y ahora sí colocamos acá el diferencial de y. Entonces hacemos un pequeño repaso, realizamos el planteo, explicamos el porqué, el orden de integración. Al integrar la primera de las integrales, paso directamente a la última. Acá esto se resume, se reduce, porque es una raíz cuadrada elevado al cuadrado, entonces queda solamente el discriminante. Entonces nos está quedando una última integral que va a ser entre 0 y 1, de 1 menos y al cuadrado, y vamos a tener ahí una diferencia de cuadrados de cuadrados de binomio, que lo vamos a resolver en forma independiente a través de buscar en cada caso el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, acá yo ya, para no perder tiempo, ya hice las operaciones algebraicas. O sea, bueno, acá le cambio el signo de todo lo que está adentro, luego hice el producto de este binomio por todo este polinomio, me está quedando aquella expresión, es para ganar un poco de tiempo. Entonces, si venimos acá y realizamos esa última integración, nos va a quedar un medio, y ahora hacemos la integración directa como la integral de la suma la integral de una suma algebraica. Nos queda, entonces, esto ya está ordenado, entonces queda y a la sexta sobre 6 menos y a la quinta sobre 5 más 7 y a la cuarta sobre 4 menos 7
y al cubo sobre 3 menos 8 y al cuadrado sobre 2 más 8 y entre 0 y 1. Bueno, justamente por ser simple los límites, el superior 1 y el inferior encima es 0, bueno, simplemente es reemplazar la i, no importa el exponente, por 1. O sea que acá nos va a quedar un medio factor de un sexto menos un quinto más 7 cuartos menos 7 tercios. Acá simplificamos, nos va a quedar 4. Entonces nos queda menos 4 más 8. Bueno, entre estos dos nos queda 4 positivo. Ahora les voy a escribir directamente el resultado. Bien, acá ya resolví, tenemos un medio, nos queda un sexto menos un quinto, como repasando un poco lo que vimos recién, 7 cuartos menos 7 tercios, acá nos queda menos 4 más 8. Bueno, si realizamos todo esto, espero no haberme confundido en alguna operación algebraica, nos está dando 203 120 avos. Bueno, no tenemos un común múltiplo entre los dos, porque el numerador no es múltiplo de 2, no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 5, salvo que haya algún número primo ahí haciendo un poco de, escondiéndonos la posibilidad de simplificar un poco más. Pero bueno, esto recordamos que teniendo en cuenta de que es un problema abstracto donde x y z no nos están expresando por ahora, no estamos tratando ningún problema físico concreto, bueno, esto es una cantidad adimensional. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar también para hacer la segunda parte del ejercicio, que es el cálculo del volumen del dominio, o sea, el cálculo de este volumen, ¿no? Que son dos cosas distintas. Uno podría hacer también acá función techo menos función piso y encararlo a través de integral doble, pero lo ideal sería ver si podemos hacerlo también a través de integral triple. Si nosotros a esto nosotros lo podemos encarar a través, siguiendo digamos el mismo orden, y encararlo a través de coordenadas cartesianas. Pero bueno, acá quiero yo hacer una introducción a lo que son las coordenadas cilíndricas e intentar hacer este ejercicio a través de coordenadas cilíndricas. Yo intenté hacerlo por cartesiana y créanme que a pesar de que se trata de un volumen y no de una integral triple, se complica bastante. Entonces vamos a recordar un poco lo del teórico, lo vamos a ir haciendo a medida que vamos planteando el ejercicio. Recordemos cómo calcularlo o cómo utilizar las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, las cartesianas tienen x, y, z, y las cilíndricas tienen, al igual que las polares, el rayo o la distancia r, tiene el ángulo de arrastre en el plano xy, que lo vamos a continuar llamando θ, lo único que comparte con las coordenadas cartesianas la coordenada z, que es justamente la altura o la cota. Entonces nosotros cuando planteamos esto, bueno, tenemos que hacer la integral triple tenemos que colocar, como acá es un volumen, no tenemos función integrando. Pero lo que sí tenemos, como vamos a trabajar, si fuese con cartesiana, tenemos que poner directamente diferencial de volumen. O sea, diferencial de x, y z. Acá lo que tenemos que hacer es colocar, antes que nada, el jacobiano de transformación. No de de cartesiana a polar, sino de cartesiana o rectangular a cilíndrica. Pero que de todos modos es la misma expresión, es el valor de r. El jacobiano de transformación es igual a r. Y eso ustedes ya lo habrán visto en el teórico, cómo realizar ese jacobiano teniendo en cuenta la resolución del determinante cuyos elementos son
las derivadas parciales de x, y z respecto a cada una de las coordenadas cilíndricas, o sea de r, θ y z, que en este caso es común. Entonces acá vamos a tener r, diferencial de r, diferencial de θ, diferencial de z, ¿no? Acá sí ya vamos a tener el dominio expresado en r, θ y z, en vez de x y z. Entonces acá, al igual que con las coordenadas polares, vamos a empezar por diferencial de θ. Y como se trata del primer octante, es entre 0 y pi sobre 2. Luego vamos a continuar por r. Tenemos r, diferencial de r. Y acá, acá podemos ver que tanto esta función como esta función tienen la misma proyección sobre el plano XY, y el radio para cualquier ángulo de arrastre, o el rayo o la distancia al origen, es siempre igual a 1. Por lo tanto es entre 0 y 1. Y finalmente tenemos que colocar el diferencial de z. Y el diferencial de z, acá nosotros lo que tenemos que hacer es colocar z entre 1 más i, pero 1 más i es 1 más i en coordenada polar, y en coordenada cilíndrica es r por el seno de θ. Y 3 menos i es 3 menos r por el seno de θ. Entonces, si nosotros continuamos esto, entre 0 y pi sobre 2, del diferencial de θ, de r, diferencial de r entre 0 y 1, y acá nosotros tenemos que la integral de diferencial de z es igual a z. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar z, salteándome un paso, pensando de que ya ustedes ya están más ágiles con este tema. Voy a aplicar Barrow, límite superior, 3 menos r seno de θ, lo podemos colocar así, menos el límite inferior, que es 1 más r seno de θ. Entonces nosotros a esto lo podemos colocar como la integral entre 0 y pi sobre 2 diferencial de θ. Y acá vamos a colocar la integral, vamos a poner r, el jacobiano, y vamos a resolver este paréntesis. Entonces acá nos va a quedar 3 menos 1, o sea que nos queda 2. Y acá nos va a quedar menos r seno de θ menos r seno de θ. Este menos hizo cambiar el signo negativo, por eso acá quedó ¿qué hice? Acá quedó 3 menos 1, quedó 2. Y acá cambia a negativo, entonces queda menos r, va a quedar menos 2 r seno de θ. Entonces, para r, que varía entre 0 y 1. Bien, ahí coloqué el diferencial de r, y ahora vamos a poner la integral entre 0 y pi sobre 2 diferencial de θ. Y a esto nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad distributiva en esta integración. Entonces vamos a colocar un corchete grande, y vamos a colocar acá no, todavía no. Acá vamos a colocar la integral entre 0 y 1, y acá vamos a colocar la distributiva. Colocamos 2 por r, y acá vamos a tener menos 2r cuadrado seno de θ diferencial de r. Distributiva, r por 2, 2r, y r por 2r menos 2r al cuadrado. A este punto nosotros también lo que podemos hacer es sacar este 2 que tenemos acá, podemos sacarlo como factor común, ¿no? Y lo podemos sacar fuera de todo signo
de integración. Entonces va a quedar 2 entre 0 y pi sobre 2, diferencial de tita. Y acá a nosotros nos va a quedar la integral entre 0 y 1, nos queda r menos r cuadrado seno de tita diferencial de r, ¿no? Ya estamos llegando casi al final. Entonces acá tenemos que el volumen es igual a 2 veces la integral entre 0 y pi sobre 2 diferencial de tita, y acá donde abrimos el corchete y vamos a realizar la integral de r diferencial de r es r al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1 menos este menos que está acá, aplicando el resto de la distributiva, o sea, r, la integral de r cuadrado seno de tita, que es r al cubo sobre 3 entre 0 y 1. Y el seno de tita respecto de r es una constante, o sea que lo podemos colocar así. Entonces acá nos va a quedar 2 la integral entre 0 y pi sobre 2 diferencial de tita. Este seno de tita obviamente no lo puedo pasar acá, porque está ligado con este radio. Tengo que resolver primero, no tanto con el radio, está formando parte de uno de los términos de esta expresión. Entonces tengo que resolver esta expresión primero. Entonces acá me va a quedar límite superior 1/2. Límite inferior 0 dividido 2, 0. Menos, paso este. Límite superior, para r que vale 1, me queda 1/3 seno de tita. 1/3 seno de tita. Y con el límite inferior me queda 0. O sea que me va a quedar 0 acá, directamente. Ahora sí, nosotros a esto podemos integrar directamente, porque nos va a quedar, nos queda este valor de 2, y acá nos va a quedar la integral de 1/2 diferencial de tita, vamos a tener tita sobre 2, menos, tenemos 1/3 seno de tita, acá tenemos la respecto de tita. Acá nos va a quedar la integral del seno es menos el coseno, o sea que acá va a quedar coseno de tita sobre 3 entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Bueno, para concluir esto, acá nos va a quedar, en definitiva nos va a quedar 2, lo ponemos entre el corchete, vamos a tener pi sobre 2, pero tengo este otro 2, o sea que me queda pi sobre 4, menos el límite inferior que es 0, tita igual a 0, y ahora acá vamos a poner más el coseno de pi sobre 2 sobre 3 menos el coseno de 0 sobre 3. Bueno, finalmente acá llegamos a que el coseno de pi sobre 2, coseno de 90 es igual a 0, y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, el volumen, espero que se alcance a ver acá, nos va a quedar, si aplicamos acá distributiva, nos va a quedar pi sobre 2, porque vamos a simplificar, va a quedar pi sobre 2, y acá vamos a tener menos, al aplicar distributiva, nos va a quedar menos 2/3. Porque este 2 viene a multiplicar el 1, queda menos 2/3.
Entonces toda esta expresión que tenemos acá, que bien podríamos llegar a un número, por ejemplo, con 2 decimales, porque esta es una expresión irracional, nos va a quedar que esta es la unidad de volumen, la medida de volumen de ese sólido para el cual digamos trabajo como un dominio en el caso del cálculo de la integral. O sea que queda pi sobre 2 menos 2 tercios por 1, porque el coseno de 0 es 1. Bueno, vamos a buscar algunos otros ejercicios para seguir avanzando con esto.